El versículo de memoria está en Hebreos 8:6 y dice así: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un pacto sobre mejores promesas. El sacerdote es una persona debidamente consagrada para ministrar en cosas sagradas, como mediador entre el hombre y Dios, y para ofrecer sacrificios por los pecados de los hombres. Como institución, el sacerdocio se fundamenta en el concepto de que el hombre, por su naturaleza pecaminosa, no goza del favor de Dios y por tanto necesita de un mediador que conozca los caminos del Señor y pueda llevar a cabo la reconciliación. El principal papel que desempeñaban los sacerdotes hebreos levíticos consistía en ofrecer ofrendas y sacrificios por los pecados, Hebreos 5:1, con el fin de expiar, es decir, lograr reconciliación por los pecados del pueblo, con lo que figuradamente volvían a poner a los seres humanos bajo el favor divino. Al establecerse la teocracia, es decir, el gobierno de Dios, en el Sinaí, y erigirse el tabernáculo de Dios, se encomendó a la tribu de Leví el trabajo de encargarse de sus sagrados ritos en lugar de los primogénitos y jefes de familia que lo habían hecho hasta ese momento. Esto es lo que se llama el sacerdocio levítico. Era hereditario y vitalicio, especialmente el sumo sacerdote, que representaba a todo Israel y tenía el derecho de entrar en el lugar santísimo en el día de la expiación como un derecho exclusivamente suyo. Con el tiempo, los sacerdotes se enriquecieron, abrazaron el helenismo bajo el imperio seleucida, pero un sacerdote común llamado Matatías condujo una revuelta contra el deseo de Antíoco Epifanes de imponer el paganismo griego en Israel. Él y sus hijos, los llamados macabeos, lucharon para liberar del yugo extranjero al país. Después, cuando lograron esto, llegaron a ser sacerdotes gobernantes y más tarde sacerdotes reyes de Judea. Poco a poco se mundanalizaron y en gran medida se helenizaron. Se dividieron en fariseos, que eran partidarios de la estricta observancia de la ley, y saduceos, que eran los sumos sacerdotes y dirigentes del partido político religioso de los saduceos. Cuando aparecieron los romanos, estos instalaron como rey vasallo a Herodes el Grande, quien nombraba a los sumos sacerdotes, costumbre que duró hasta la destrucción del templo en el 70 después de Cristo. Desde el 37 a.C. al 70 después de Cristo, no menos de 28 sumos sacerdotes ocuparon el cargo. La mayoría pertenecían a 5 familias destacadas. Aunque los que ocupan cargos de poder procuraban la muerte de Jesús, había muchos sacerdotes en su época piadosos y un buen número de ellos se hicieron cristianos. Con la destrucción del templo en el 70 después de Cristo, desapareció el sacerdocio judío y nunca más se restableció. Después de esta introducción, veremos el primer punto. ¿Era necesario un nuevo pacto?
Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Era necesario por varias razones. Primero, el sacerdocio levítico era simbólico, como dice Hebreos 8:5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. No eran la realidad, sino las sombras. Nunca tuvo realmente eficacia en sí y por sí mismo para borrar los pecados. Hebreos 10:11. Eran solo símbolos para el tiempo en el cual fueron dados. Hebreos 9:9. Este sacerdocio formaba parte de un sistema impuesto solo hasta el tiempo de reformar las cosas, cuando Cristo mismo llegaría a ser sumo sacerdote de los bienes venideros. Hebreos 9, 10 y 11. Durante todo el período abarcado por el Antiguo Testamento, la salvación era provisoria, porque dependía de la muerte de Cristo, todavía en el futuro. Podemos preguntarnos, ¿por qué pasó tanto tiempo hasta que Cristo ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios y fue consagrado como nuestro sumo sacerdote en la misma presencia del Padre? Responderíamos, a causa de la dureza del corazón humano y de la inmensa misericordia de Dios. Vamos a ver esto un poco por etapas. Cuando el hombre cayó a causa de su transgresión, la ley no fue cambiada, sino que se estableció un sistema de redención para hacerlo volver a la obediencia. La promesa de un Salvador figurada o simbolizada mediante los sacrificios de animales inocentes que dirigían sus pensamientos hacia la futura muerte de Cristo. Si nunca se hubiera violado la ley de Dios, no habría habido muerte ni necesidad de un Salvador, ni tampoco sacrificios. Pero a pesar que Adán enseñó a sus descendientes la ley de Dios y la necesidad de los sacrificios, pocos lo aceptaron y por tanto la obediencia dio lugar a la transgresión y el mundo se envileció tanto que fue necesario limpiar su corrupción mediante el diluvio universal. La ley fue preservada por Noé y su familia, que también enseñaron los mandamientos a sus descendientes. Pero cuando la idolatría, el politeísmo, la poligamia y varios factores más volvieron a crecer, Dios escogió a Abraham, a quien le dio el rito de la circuncisión como señal de que eran dedicados a Dios y separados del pecado. Pero la falta de voluntad para cumplir esta promesa y la tendencia a formar alianzas con los paganos y a adoptar sus prácticas fue la causa de su prolongada estadía y servidumbre en Egipto, donde los israelitas corrompieron aún más su conocimiento de los preceptos divinos al mezclarlo con las crueles y viles enseñanzas del paganismo. Por ello, cuando los sacó de Egipto, el Señor descendió sobre el monte Sinaí, envuelto en gloria y rodeado de miles de ángeles, y con grandiosa majestad pronunció su ley delante de todo el pueblo. Si el hombre hubiese guardado la ley tal como fue dada a Adán después de su caída, preservada por Noé y observada por Abraham, no habría habido necesidad
del rito de la circuncisión, ni habrían sido inducidos a la idolatría, ni habría sido necesaria la esclavitud en Egipto. Patriarcas y Profetas 379. Por todo esto, cuando en ocasión de la Santa Cena Cristo levantó la copa diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Bien, las ventajas del nuevo pacto. El sacerdocio fue cambiado, porque cambiado el sacerdocio, necesaria es que haya también cambio de ley. Hebreos 7:12. Se refiere obviamente a la ley ceremonial y a la ley que regulaba todas las funciones del sacerdocio levítico. Así fue que el sacerdocio fue trasladado de la tierra al cielo. Él vive para siempre, Jesús, nuestro sacerdote, para interceder por nosotros. A diferencia de los sacerdotes levíticos, que eran muchos a causa de la muerte, Cristo puede hacerlo para siempre porque su sacerdocio es inmutable en virtud de una vida indestructible. Hebreos 7, 12 y 25. Su sacrificio hecho en la cruz se hizo una vez y para siempre, y no necesita cada día ofrecer sacrificios como los sacerdotes levíticos por sí mismo y por el pueblo, como dice Hebreos 7:27, por causa de sus propios pecados, porque, como dice Hebreos, el sacerdote estaba rodeado de debilidad humana. Cristo ofreció su sacrificio por nosotros una sola vez y para siempre. Él nunca cometió pecados, pero en Getsemaní fue hecho portador de todos los pecados de la humanidad. Su sacerdocio perfecto y su ofrenda también lo es. Y cuarto, además es un sacerdote capaz de simpatizar con nuestras debilidades, porque fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Veamos ahora el mediador del nuevo pacto. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Hebreos 8:6. La palabra mediador puede significar varias cosas. Por ejemplo, árbitro entre dos o más partes, o negociador o corredor comercial, o testigo, y también garante de un contrato. Como mediador entre Dios y el hombre, Jesús resuelve definitivamente la ruptura entre el Padre y la humanidad causada por el pecado. Él es el que reconcilia las partes desvinculadas. Por otro lado, es el garante o fiador del nuevo pacto, es decir, el que se hace responsable y garantiza la ejecución del nuevo pacto. Garantiza que se cumplan las promesas del pacto. Jesús es el garante que asumió todas las obligaciones legales incumplidas. Él ha demostrado que las promesas de Dios son ciertas al resucitar de la muerte y sentarse a la diestra del Padre, donde fue coronado como sumo sacerdote. Veamos ahora las mejores promesas. Cristo ha prometido que la ley de Dios será escrita en nuestros corazones
dándonos así un corazón nuevo, no solo una religión de formas y apariencias. Bajo los términos del nuevo pacto, se transforman los corazones y las mentes de las personas. Cristo mora en el corazón y manifiesta su vida en el creyente. Se producen así los frutos del Espíritu. Segundo, seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. No hay nada de más valor para Dios que su pueblo. Dios pagó por nosotros una suma que nadie podía pagar en el universo. Tercero, Dios nos llama para ser luces en un mundo de tinieblas. Nuestra ciudadanía está en el cielo, por tanto busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Y cuatro, podemos acercarnos con segura confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Como conclusión, leamos aquí dos citas de Elena de White que están en el día viernes del folleto, en la página 88. Cuanto más cerca estés de Jesús, más imperfecto te reconocerás a tus propios ojos, porque tu visión será más clara y tus imperfecciones se verán en abierto y claro contraste con su naturaleza perfecta. Esto es evidencia de que los engaños de Satanás han perdido su poder y de que la vivificante influencia del Espíritu de Dios te está despertando. No puede existir amor profundo por Jesús en el corazón que no se da cuenta de su propia pecaminosidad. El alma transformada por la gracia de Cristo admirará su carácter divino, pero si no vemos nuestra propia deformidad moral, eso es evidencia inequívoca de que no hemos tenido una visión de la belleza y la excelencia de Cristo. Camino a Cristo, páginas 52 y 56.